les decía que la asistencia es muy importante, además de ser una condición para aprobar la materia, necesitan el 75% de la asistencia de las clases, del total de horas de las clases. No, no vale venirse un rato e irse a mitad de clase porque se pierde la mitad de los contenidos y además no, digamos, no nos va a servir eso como asistencia, ¿no? Y les decía que es muy importante porque vamos a trabajar con ustedes, es decir, ustedes van a ser parte del aprendizaje en el sentido de que la materia, si bien es un seminario, esta parte del año, hasta julio, no está pensada como una pura exposición de contenidos que ustedes estudian y después dan un examen. No es esa la dinámica, no es ese el esquema pedagógico de la materia, sino que lo que vamos contando y compartiéndoles tiene que ir llegando a ustedes, haciéndose parte, digamos, del conocimiento y de las herramientas para realizar trabajos, ¿no? Entonces, esos trabajos los vamos a hacer juntos o los van a hacer ustedes y nosotros los vamos a poder ver. También es una condición de la materia un 75% de los trabajos prácticos realizados. No les digo aprobados porque en realidad la idea de aprobación no funciona como en un examen, ¿no? Que ustedes hacen un trabajo y lo aprueban o no. Casi siempre vamos a tener una reescritura o un segundo corte de las cosas que ustedes hagan a partir de alguna corrección que hagamos juntos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, entregar una versión y una última versión casi siempre de lo que hagamos en el caso de las ediciones, ¿no? Y en el caso a veces de las lecturas o de trabajos que tienen que ver eh, bueno, con la reflexión un poco acerca del cine, del relato cinematográfico y del montaje, tenemos también la instancia de que las escriban, las envíen y, bueno, a través del Classroom, ¿no? Que les pasamos ahí un link para sumarse al Classroom. Si alguien no pudo entrar ahí, avisen, ¿eh? Está todo en ese mismo mail que les enviamos, donde les contábamos que hoy había clase, les pasábamos el link ahí pregunta Benjamín sobre libros. Ahí vamos, Benja. En este mail que les mandábamos, les decimos que hay un Classroom, así que entren. No sé, alguien preguntó si había un código, pero creo que con el link pueden entrar perfecto. Ahora no tenemos bastantes. Sí, ahora hay 3, 6, 9, 12, 15, 18, bueno, 20. Algún hito falta o algunita, pero son bastantes los que ya ingresaron, así que supongo que con eso no hay drama. Bueno, ahí vamos a mandar prácticos, libros. Los libros, muchos están digitalizados, y si no, les vamos a escanear una unidad y la subimos ahí. No es que vaya a haber el viejo, no sé si siguen usando en las otras materias todavía los apuntes famosos que son en fotocopia y hay que ir a buscar el papel. Bueno, eso en el caso nuestro no lo vamos a usar porque además los textos no van a ser tantos, ¿no? Nosotros decimos unas gotitas de teoría en un mar de práctica, ¿no? Y en la práctica después sobreviene un poco la reflexión. ¿Qué hice? ¿Qué me faltó? ¿Qué elementos o qué herramientas del lenguaje o teóricas apliqué en eso que hice, ¿no? De manera que ahí va un poco la dinámica de la clase y de la materia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay preguntas, dudas, además de la bibliografía que preguntaba el compañero? Si no hay nada que preguntar, sigo con las unidades y los contenidos de la materia. ¿Estamos? Bueno, tenemos en principio 4 unidades. Esperamos llegar al final porque a veces si vemos que por ahí el nivel o lo que ustedes venían trayendo de montaje no es mucho, bueno, obviamente desarrollar estos contenidos y que ustedes los fijen, queden aprendidos y los puedan utilizar, ¿no? Que esa es un poco la forma que nosotros tenemos de entender que aprendieron, cuando una herramienta la pueden usar en el trabajo. Entonces, bueno, ese proceso puede llevar más o menos tiempo en función del grupo, obviamente. Por lo tanto, les voy a nombrar 4 unidades que son un horizonte, ¿no? Hoy, para trabajar de acá a julio. Si vamos haciendo una por mes, más o menos estamos ahí
en los contenidos, pero bueno, puede demorar un poco más si vemos que hay algo también que les interesa más. Eso es flexible y por eso mismo ahora les vamos a preguntar algunas cosas también y espero que se animen a contarnos. Bueno, la unidad uno es lo que vamos a comenzar ya mañana, entre hoy y mañana, que es entender un poco la idea del montaje como un elemento que es constitutivo del lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, el montaje es el cine en gran medida, porque, bueno, por lo que les decía antes, que es, decía Aumont, la única invención del cine, en el sentido de que otras artes están relacionadas a casi todas las otras áreas, ¿no?, del cine. Bueno, el cine tiene fotografía y también la tiene la foto, y tiene iluminación y también la tiene la pintura, y tiene música y también la tiene, bueno, la música en vivo o un disco, etcétera, o una ópera, ¿no? Tiene estructura dramática, tiene personajes, tiene desarrollo dramático, pero también lo tiene el teatro, ¿no? O lo tiene una novela, un libro, un texto, etcétera, etcétera. Si buscamos, todo lo que tiene el cine tiene algo más, eso está en alguna otra arte, ¿no? Eh, pero el montaje parece específico del cine, ¿sí? Si bien Eisenstein, que habrán escuchado hablar de él, Sergei Eisenstein, uno de los creadores del montaje que llamamos el montaje soberano, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de eso y sobre todo en tercer año vamos a ver todos los montajes disruptivos, ¿no? Los montajes que no son parte del lenguaje clásico tradicional, el MRI, como le han mencionado por ahí en algún momento, el modo de representación institucional, ¿no? Que es esto que tienen las películas clásicas que vemos hace más de 100 años y que todavía se sostiene en gran medida en la mayoría de los relatos que percibimos nosotros, ¿no? Y nosotras. Bueno, eso que decía Einstein acerca del montaje, lo toma de un tipo de teatro particular, que era el kabuki, un teatro japonés, que tenía esta relación entre los espacios y los tiempos que el montaje plantea, ¿no? Pero salvo ese teatro, esa excepción que encuentra Einstein y que le marca gran parte de lo que él después empieza a desarrollar como las teorías del montaje, bueno, podríamos decir que el montaje es constitutivo y es exclusivo del cine, ¿no? No está en las otras artes. Por eso nos parece tan importante. Ahí vamos a empezar un poco con estas ideas, de dónde viene, ¿no? Y después, por supuesto, la estructura dramática o la estructura narrativa, se le dice también, del relato cinematográfico. Vamos a ver un poco eso, las definiciones de montaje, el esquema este que se llama aristotélico, ¿no? De los tres actos, la introducción, el desarrollo del final, los giros dramáticos, los paradigmas, en algún caso las tramas principales y accesorias, que son elementos que están mucho más presentes en las estructuras de largometraje, pero las vamos a ver también. O sea, les digo esto porque el esquema un poco de la materia es trabajar un poco más sobre el largometraje en tercer año y trabajar los relatos cortos, que son en general más simples, ahora en segundo, ¿no? O sea, cortometrajes, mediometrajes, informes, microrelatos. Bueno, hasta acá la unidad uno. Hago una pausita y les pregunto si hay alguna duda o quieren preguntar algo sobre este tema específico que acabo de nombrar. Después lo vamos a ver iguales, simplemente les estoy desarrollando muy sintéticamente, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, esto será el primer mes más o menos de trabajo. Después, lo que sigue en la unidad 2 es un poco pensar cómo el montaje aporta, que hoy Flor va a traer un ejemplo de cómo el montaje aporta a la estructura dramática o narrativa. ¿Por qué les menciono esto? Esto es muy importante porque ustedes pueden leer un libro de, no sé, un cuento, pueden leer una novela y eso tiene estructura dramática, ¿sí? También hay un desarrollo del personaje, un arco dramático del personaje, un giro dramático, un clímax. Todos los elementos que vamos a ver de la estructura de la narración en el cine están también en la literatura, por ejemplo, ¿no? Y están también en otros tipos en otros relatos. Están en una historia que yo les puedo contar oralmente. Nos juntamos en una ronda, yo les cuento una historia y esa historia va a tener una estructura dramática, un relato oral, ¿no? Así que un poco el paso que sigue a conocer los elementos de esa estructura es pensar cómo es específicamente que el montaje trabaja sobre eso, ¿sí? ¿Qué hace el montaje con la estructura dramática? ¿O cómo colabora el montaje para que la estructura dramática funcione? ¿Sí?
Y ese es como una ciencia, entre comillas, una ciencia aparte, ¿no? Porque tiene que ver con el lenguaje, con cómo utiliza los tiempos, con qué herramientas se maneja, las elipsis, los puntos de vista, la puesta en escena, la puesta de cámara, ¿no? Todo eso hace el manejo del montaje de esas herramientas o elementos, hace a este segundo elemento que yo les menciono y que tiene que ver con la unidad 2, ¿no? O sea, los aportes del montaje a la estructura dramática. Ahí vienen las ideas de acto, de secuencia, de escena, del plano. También un elemento ahí que suele estar bastante olvidado en el aprendizaje del montaje, que es lo que llamamos unidad de acción, después vamos a hablar de eso. Cómo es el montaje en los relatos breves, en los relatos más extensos, ¿no? Las nociones generales y un poquitito de historización del montaje, cómo nace el lenguaje cinematográfico, qué es el montaje interno y el montaje alterno y el paralelo, ¿no? En qué momentos del desarrollo del cine eso se aparece, ¿no? Y se da. Bueno, hasta ahí la unidad 2. La 3 tiene que ver con el proceso de producción de la película. Nos metemos un poquito más en los flujos de trabajo. Es decir, acá hay una doble perspectiva. Ustedes están aprendiendo digamos, una disciplina, ¿no? Que es el montaje, que no solo está en el trabajo del montajista, es decir, el montaje lo tiene que pensar un guionista cuando hace una historia, o lo tiene que pensar un director o directora cuando hace el tratamiento de una historia, ¿no? No es solamente trabajo del montajista, esto como disciplina en un sentido amplio y transversal que pasa por todas las instancias de la producción de una película o de un corto, pero también están aprendiendo un oficio, ¿sí? Al estar aprendiendo un oficio, nosotros tenemos que enfocar eso desde esa perspectiva también. Entonces, el fin de esta unidad 3 es trabajar eso justamente, el proceso de una película, qué lugar ocupan ustedes ahí, cómo son los flujos de trabajo, cuáles son las operaciones de montaje, ustedes como montajistas, como editores de una película, ¿no? Bueno, la selección, el orden, el ritmo, la relación con las otras áreas creativas de la película y productivas, ¿no? El sonomontaje, la relación con el sonido, que es muy importante, cómo se trabaja, cuáles son los criterios. Bueno, todo eso es la unidad 3. Y la 4 tiene que ver con un proceso, que es la última, que vamos a encarar desde ahora. Seguramente la semana que viene ya van a empezar este proceso, que es pasar por todas las instancias del montaje. ¿Se acuerdan que yo les mencioné recién que el montaje existe y es transversal al proceso de la película y por lo tanto está en el guión, está en la dirección, ¿sí? Y está, por supuesto, en el trabajo de la edición del montaje? La edición final, digamos, de la película, o la postproducción, como se llama en la instancia productiva, ¿no? Entonces vamos a encarar un trabajo que es pasar, ustedes como estudiantes de montaje van a pasar por todas esas instancias para reconocerlas, para entender que el montaje también está ahí y para ejercitar la idea de montaje desde distintos enfoques, podríamos decir, ¿no? Distintos enfoques. Entonces, el montaje en el guión, el montaje en la dirección, el montaje en la edición, del análisis a una creación a partir del montaje, la relación del montaje y el guión, que tiene que ver con la articulación del espacio-tiempo, ¿no? A través del montaje, el desglose o decoupage, que se llama clásico, ¿no? Y cómo es esa integración del espacio-tiempo, cómo se generan las pausas, lo que llamamos puntuación, ¿no? Por ejemplo, un cambio de escena, una pausa en una escena o un cambio de ritmo, ¿no? En la literatura a veces eso es un cambio en el párrafo, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con la unidad 4, que es la última, pero que en realidad la vamos a ir practicando. Algunos elementos vinculados a eso van a estar ya desde el inicio. Y este trabajo, que tiene que ver con la adaptación de un texto, de un cuento breve, para llegar a un guión técnico, bueno, lo vamos a ir desarrollando durante todo este cuatrimestre. Después les vamos a contar, no les adelanto porque eso va a estar. Todos los trabajos tienen un instructivo que lo van a poder leer, preguntar, sacarse dudas, pero les condenso en estos 10 minutitos que les conté más o menos todos los contenidos. ¿Quiere preguntar algo? Me acuerdo de la bibliografía, ahora lo tomamos, pero bueno, no sé, abrimos ahí un poquito si quieren preguntar. Anímense un poco a hablar, chicos, chicas, porque es importante para nosotros escucharlos y ver cómo. De hecho, ahora les íbamos a proponer una rondita para que nos cuenten alguna cosa.
Mm, Bueno, no sé si hay dudas, si hay algo de lo que dije que por ahí no lo escucharon nombrar antes, pregunten sin miedo, ¿eh? Son cultores del silencio estos chicos, Flor. Es tempranito, aparte. Es tempranito, para todos. Bueno, Oye, tengo hola. una duda. ¿Se utilizará algún tipo de programa de edición específico o eso queda en elección de cada uno? Sí, sí, está buena la pregunta. ¿Quién preguntó? Emanuel. Hola. Emanuel. Sí, sí. Nosotros tenemos instalado las máquinas que ustedes van a utilizar, que son las que están en informática, ahí donde estaba la biblioteca. Deben ubicar el lugar porque han ido a informática seguramente, ¿no? Adobe Premiere, ¿sí? El Adobe Premiere. Es un programa entre varios que ustedes podrían utilizar, pero digamos, es bastante utilizado en flujos de trabajo así profesionales, en canales de televisión o en la postproducción de películas. Y es bastante estable, ¿no? Y por otro lado es bastante simple de instalar, de tener, bueno, te dan algunas condiciones ahí para que lo elijamos como programa de trabajo. Y además van a tener un módulo de aprendizaje del Premiere. Nos pasó el año pasado que los chicos venían con muy poca formación o ensayo o práctica en el programa y largamos pensando que eso estaba más o menos aprendido y les empezamos a dar trabajo y notábamos que se trababan, que no encontraban las herramientas, bueno. Y después al final de año medio que nos reclamaron que les enseñemos el programa. Esto lo planteo ahora porque la medida en que le demos, digamos, espacio a este módulo de Premiere en, en la materia, tiene que ver con la necesidad de ustedes. Si ustedes sentimos que lo manejan y que necesitan por ahí preguntar alguna cosa en el camino de hacer los ejercicios, pero no un espacio para aprender Premiere, bueno, lo reducimos eso. Si vemos que no, le damos más tiempo. Claro. Yo a esta altura lo que me interesaría es escucharlos, chicos, chicas. Me gustaría que los que están todos, todas, se presenten y por lo menos nos digan un aspecto que les interesa del montaje, si de esto que yo les conté hay algo que no puse en este contenido y o no pusimos como planificación, como programa de la materia, y ustedes están interesadas particularmente en aprender, en saber cuál es la intención, digamos, la motivación para meterse en montaje. ¿Podrá hacer eso? Tratemos de que todos por lo menos digan alguito, ¿sí? Yo mientras voy a ir anotando lo que vayan contando, porque nosotros hacemos un ida y vuelta bastante dinámico con los estudiantes, ¿sí? Lo que van contando lo vamos registrando y a veces forma parte de futuros contenidos o de presentes contenidos. ¿Les podemos pedir eso, los que están y las que están ahí? Said, Emanuel, Gonzalo, Iván, Dani, París, Naila, Josefina, Ivo, Francisco, Tomás, Benjamín, Elías. ¿Quién se anima? Voy yo. Yo estuve infiltrado en el grupo de WhatsApp de hace como 2 años. Ah, sí, vos eras compañero de Jeremías, de Sí, esa camada, sí. sí, sí. Toda información que pasaron ahí les estuve viendo, les estuve practicando. Nunca te saqué del grupo, es verdad. Vos dejaste de ir y te dejé ahí. Sí, bueno, yo por mi parte yo manejo el Vegas, más que nada, no sé si, Sí. pero elegí montaje porque me gusta editar video, más que nada. Está bien, Y o bueno, sea, acá como estoy. que nosotros como cátedra dejamos a libre voluntad que ustedes utilicen el programa que les resulte más fácil, con el que intuitivamente mejor se lleven.
Pero bueno, la realidad es que lo que tenemos instalado nosotros en la escuela es el Premiere, que es como algo más general, entonces, y que nunca está de más que lo sepan manejar al programa, porque justamente eso, digamos, porque si pensamos en la salida laboral posterior, ¿no es cierto? Consiguen trabajo en algún lugar y ese es el único programa que se maneja, es como mucho más generalizado. Nunca está de más que por su cuenta, si quieren averiguar de otros programas, como por ejemplo el DaVinci, que también es un programa que si el que maneja Vegas lo puede manejar bastante bien porque tienen una interfaz bastante similar, que lo use, que practiquen con otros programas también, eso que corra por cuenta de ustedes no hay ningún problema, digamos, también. Sí, yo no tengo Y ningún problema en aprenderlo, ¿no? cada vez se parecen más, vas a ver, Emanuel y el resto, que aprendiendo las herramientas de uno, después ir al otro no es tan difícil. Se fueron homologando los programas, ¿no? Bueno, al principio, hace 20 años cuando empezaron, Sí, eran muy diferentes. eran muy diferentes y necesitabas incluso capacidades diferentes de las máquinas para poder instalarlos. Bueno, eso ya está bastante. Hoy casi en cualquier programa, en cualquier máquina, incluso en los celulares ya tenemos aplicaciones de edición, ¿no? Por supuesto que hay más y menos complejas y a la hora de terminar bien un trabajo con más detalle, con más, digamos, meticulosidad, ¿no? Con más trabajo específico sobre el ritmo, la duración de los planos, bueno, todo eso, hay algunos mejores que otros. Bueno, el Premiere es bueno en ese sentido. Y también en las posibilidades de exportación, que eso es algo que Flor después cuando desarrolle el módulo este de aprendizaje del Premiere les va a contar, ¿no? Hay todas unas posibilidades de renderizar y de exportar los materiales una vez editados, que bueno, dependiendo del programa, la versión del programa, los plugins que tengan instalados son más o menos amplios, ¿no? Bueno, Manuel contó que maneja Alveas y le gusta la edición. ¿Quién más? ¿Quién quiere seguir? Lo tenemos Iván que hizo sonido. Hola, así es, yo hice sonido. Claro, te Y bueno, veíamos ahí yo, por la sala. Che, sí, Iván, sí, ¿vos hiciste tercero el año pasado o no? Claro, claro, claro. así es, sí, yo ya terminé con sonido el año pasado. Vos hiciste uno de los trabajos estos de, de found footage, de Claro, metraje con encontrado. Jeremías. Con Jerez, Claro, sí, me yo hice, acuerdo. sí, Estaba bueno ese, el de la inmigración. sí, bueno, gracias. Bueno, yo quería hacer montaje también, y bueno, como decía Emanuel, eh, yo también uso un programa que se llama DaVinci, que lo había nombrado la profesora. A mí me cuesta usar Premiere, lo intenté y me costó bastante, pero lo siento como que es un poco más rápido para trabajar a comparación con DaVinci. Pero bueno, también quería hacer montaje porque hay muchas cosas que yo no entiendo, aspectos técnicos, y que me gustaría aprender. Y bueno, también como yo hablaba mucho con Jeremías y con Axel, luego siempre me explicaban cosas de montaje que yo por ahí no los tenía en cuenta y bueno, y me llamaba más la atención para poder aprender esos aspectos, la estructura narrativa y todo lo que podemos lograr con el montaje. Está bueno, está bueno. Sí, el montaje y sonido tienen una estrecha relación. De hecho, muchas veces se le pide en esquemas así de menos interacción entre áreas, se le pide al montajista que termine el sonido también, ¿no? O el color. Muchas veces nos va a pasar eso en el trabajo. Eh, Les contamos algo que nos pasó con los horarios de las materias. Nunca quisimos superponernos con sonido. Nos ofrecieron, porque tenemos compartida el aula que está, donde ustedes van a trabajar, está compartida con informática y a veces eso nos trae algunos quilombos de horarios y demás. O sea que en algunos días no tenemos disponible el aula para usarla y tenemos que ir a un aula y trabajar otros contenidos, por ahí mirando algún material y eso, ¿no? Y la opción era pasar a lunes y martes, que creo que sigue siendo igual el día de sonido, ¿no? Sí, No sí, sé sí. si. Sí, siguen todavía con esos horarios, Claro, lunes y bueno, y martes. nunca quisimos ir ahí porque
Sabemos que hay muchos y muchas que vienen a montaje y a sonido, o que están inscritos en las dos, y no les queremos joder eso, nos parece muy valioso que estén en las dos áreas y que no estén superpuestos esos horarios, que puedan cursar las dos materias y bueno, y ir ahí cruzando, ¿no? Temas y contenidos y aprendizaje entre las dos. Son dos, creo que son las dos áreas más complementarias entre sí en el flujo de trabajo, ¿no? Por lo menos de la película. Después, montaje creo que tiene que ver, tiene puntas de contacto ahí con guión y con dirección también, ¿no? Vendría primero que todo sonido en el trabajo, pero también en la disciplina montaje como concepto amplio, dirección y guión también tienen que ver sobre todo por la estructura y porque ahí se empieza a pensar el montaje, ¿no? En esas instancias de guión y tratamiento cinematográfico que hace la dirección. Bueno, Iván usa DaVinci y quiere profundizar en aspectos técnicos. Ok, ¿qué más? Yo, profe, acá Francisco. Por mi parte, yo, a ver, a mí me apasiona mucho más la fotografía, pero también me metí a montaje, porque siento que, aparte de que me gusta mucho el aspecto técnico, eh, me gusta mucho también editar al momento y siento que me va a complementar mucho con el tema de fotografía para ver cómo, al momento de cómo posicionarme, todas cosas así técnicas y, y en cuanto a programas, creo que puedo usar cualquiera, la verdad que no, no tengo drama. No sé qué más puedo decir, no mucho más. Francisco, ¿no te Ok. choca este horario con foto? ¿Puede ser? Sí, eso iba a consultar. Justamente los jueves tengo foto y montaje. Quería saber por el tema asistencia, cómo puedo hacer. Que... Claro, es como que vos podrías cursar los viernes nada más, digamos, Claro, montaje. claro, claro. Y bueno, no sé. Va a ser ¿Vamos a estar hasta, complicados? sí, porque va a ser hasta un momento que medio que vas a explotar, digamos, porque, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, foto es un área que es muy activa, entonces es como que vas a tener que terminar decidiendo por alguna. Ya nos pasó con otra gente que eligió foto y montaje, justamente por ese horario, el de los jueves, porque después del viernes no hay drama, digamos, podrías ir. Vamos a Bueno, necesitarte los 2 días, Francisco, en principio. Tenemos que ver cómo resolverlo eso. No te vas a poder llevar los contenidos y las prácticas de la materia cruzando la mitad del tiempo. Eso va a ser muy difícil de hacer, ¿viste? ok, ok. Vos tirás Me hablo. adaptando, digamos. Sí, sí, me regalaré. Manejalo vos, sí. Che, ahora que volvés a hablar, me volví a acordar de Francisco Márquez y te voy a compartir, le voy a compartir a todo, pues está lindo que vayamos viendo materiales, además de bibliografía. Eh, Un crimen común se llama la película. La hizo Francisco Márquez, es la última de él, después de esta que yo les mencionaba, que después les voy a compartir también un link, eh, que es La larga noche de Francisco Santi, que es la película que medio los hizo conocidos a él y a la compañera Andrea Testa, que ganaron ahí en Cannes, ¿no? Eh, pero un crimen común es una peli bien interesante. También desde el montaje, la realización, la puesta en escena. Estaría lindo que la puedan mirar y por ahí después nos hacen algún comentario. Ahí está un link para verla. Esa es un crimen común, se los voy a anotar acá. Acuérdense las cosas que les compartimos acá en el chat de copiarlas en algún lado, porque después se pierde todo, ¿no? Cuando salimos de la reunión. Esta peli es reciente o relativamente reciente, creo que se estrenó en pandemia por esa época. Y bueno, está bien interesante, porque convierte en un género como el género de terror, digamos, un relato que en general tiene otras formas de contarse, ¿no? En el cine y en particular en el cine argentino, eh, que es el cine testimonial, ¿no? El cine social. Bueno, Márquez
lo convirtió en una película de terror. Si tuviera que buscar una persona, un cineasta que hace esto en el cine de Hollywood es Jordan Peele, ¿no? Del cual por ahí vieron algunas pelis, no sé si tuvieron oportunidad de ver algunas de las, no sé, de las últimas. También trabaja, digamos, como temas que son de índole social o política en el tono de la película de terror, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acerca de, bueno, de muchas cosas, pero es bien interesante esa peli, está planteada como una película de terror, ¿no? En el género, en la forma de contarse. Digo, para poder entrarle a la película esta, Un crimen común, y verla con alguna perspectiva más, ¿no? Traten de ver pelis, no sé si son de ver películas, no nos contaron mucho de eso. Súmenlo lo que van contando ahora quienes van hablando. eh, Cuenten un poco de eso. Ahora en la próxima entrada, amamos ver películas, dice. ¿Todos coinciden con Elías o son medios? Bueno, el año pasado nos tocaron algunos que no les No les gustaba ver, gustaba, no les gustaba, sí. no les gustaba ver largometrajes, que les resultaban muy largos, que veían algo, como mucho algo de series, digamos, y no mucho más. Bueno, cuenten ahí, ¿quién quiere seguir a la ronda ahí que iniciaron Emanuel, Iván y Francisco? Buenas, Hola. Buenas, habla, habla Ivo. Por Ivo. mi parte, cogí montaje más que nada porque durante los últimos años le estuve agarrando cierto gusto con unos trabajos, tanto fuera como dentro de la facultad, videoensayos que estuve realizando los últimos años. Y por mi parte me interesa más si bien puedo ver películas, me gustan, me interesa más la parte de producir. Ivo, qué es lo que estabas haciendo? ¿Qué es lo que venís trabajando en el montaje? Y de momento, hasta ahora he hecho como unos dos videoensayos de más de media hora, uno que sigo trabajando. He hecho algunos reels publicitarios para unos amigos, trabajando con cosas que tuve básicamente nulo control en las cosas que habían grabado. Y después de eso, otros trabajos que fueron para competencia, no sé si conoce el UNIP. ¿La? ¿La qué? El UNIP. UNIV, sí, sí, sí. Y bueno, ¿y los ensayos? ¿Qué son los ensayos? ¿De qué tratan? El primero iba más de un seguimiento de una historia criminal que tuvo en Estados Unidos en 2003 y el otro que estoy haciendo ahora es de Los Simpsons. Mirá, bueno, ahí, como en el caso de Ivo, si hay otros y otras que también estén haciendo sus propias experiencias en la producción de algún contenido, de algún relato, eso es parte también, ¿no? O sea, lo podemos integrar, ir acompañando esos procesos, que lo traigan, que los muestren, que podamos hacerle aportes. Eh, Podemos incluso en algún caso que eso reemplace algún ejercicio de los prácticos que están haciendo. O sea, si tienen que editar un material que no sea el que teníamos previsto, sino ese que ustedes están trabajando, bueno, etcétera, ¿no? O sea, hay una apertura ahí, hay flexibilidad para que estos trabajos se encuentren un espacio en la materia. Para eso estamos también. Así que bueno, está bueno, Ivo, bienvenido, che. Está bueno. Eh, no me quiero olvidar de la bibliografía. Eh, para no pasarnos de largo eso que preguntaba, creo que Elías, ¿no? No, Benjamín creo que preguntaba. Ah, Benjamín. Bueno, Benjamín, ahora si querés, contanos algo tuyo, yo te contesto lo de la bibliografía. Hay muchos trabajos sobre el montaje. Eh, en algún momento hicimos la experiencia de compartirles textos para que los leyeran, eligieran textos. Tenemos ahí una especie de bitácora en un drive. Y bueno, leer de ahí y cada uno traer un poco
lo que pueden entender, interpretar de ahí y compartirlo en una clase, ¿no? No sé, hay cerca de 20 textos distintos de montaje ahí, de estructura y de distintas cosas. Toda esa bibliografía va a estar disponible. En principio igual nos interesaban los manuales, 2 manuales que hay clásicos sobre el montaje cinematográfico, hay uno de Sánchez, hay 3, Rafael Sánchez, Sánchez Biosca, que es otro, que se confunden en general porque los 2 son Sánchez, pero son 2 libros distintos de distinta época. Sí. Karel Reitz también, que es en inglés. Y bueno, pero todos esos textos un poquito atrasan en el sentido de que la revolución tecnológica que hubo a fines de los 90 y mucho más en el nuevo siglo, cambió no las cuestiones del lenguaje cinematográfico siguen siendo muy parecidas, pero sí cambió algunos procesos de trabajo del montaje, ¿no? Y eso no está tan incorporado en esos textos que son un poco viejos en ese sentido, pero tienen otros elementos que sí nos sirven, ¿no? Esos 3 que menciono, que les voy a pasar ahora los nombres acá para que los tengan y si quieren los vayan buscando. Pero sí hay uno que es de Marimont, que es un catalán que utilizamos, de la creación al montaje se llama, y ahí hay algunas cosas bastante interesantes. Incluso Marimón tiene la práctica de armar gráficos de las películas, ¿no? Que son como electrocardiogramas del montaje, ¿no? La estructura dramática, cómo es manejada en las distintas escenas, secuencias, y son bien interesantes y hay una página que ya pueden chusmear, ahora se los vamos a pasar. Y esos son, en principio, 4 primeros textos, ¿no? Los 3 manuales de montaje y el de Marimont, Joan Marimont, que los vamos a usar ahora en el inicio. Y después vamos a avanzar un poquito más con los otros textos. Bueno, no sé si eso responde, Benjamín, perdón, tu pregunta. Ahora les voy a poner los títulos acá. Pero de paso, ya que estamos contestando eso, no sé si podrías contarnos un poco acerca de presentarte y contarnos un poco cómo te acercaste o para qué elegiste también el montaje, el estudiar montaje o el aprender montaje. Vos estabas el año pasado en montaje. Sí, yo estaba el año pasado. Hola, Claro. profesor, me presento, soy Benjamín Campos. Estaba el año pasado, pero bueno, también me coincidía con foto y bueno, fue Exacto. difícil, pero al final no pude hacerlo. Ahora tengo más tiempo, ya no me coincide y por eso me anoté este año. Bueno, Yo ahí además tenés, estudio y vos, animación, Francisco, ahí tenés estudio una ingeniería de experiencia animación. del Sí. año pasado. Sí, pero fui poco igual, ¿no? Pero Sí, Claro. sí, porque no podías, no te coincidía mucho. sí es difícil cuando te coincide con foto. Pero bueno, siempre me gusta mucho la parte narrativa, la capacidad de distorsionar el tiempo, de generar cierto tono o atmósfera, me encanta. Y también me llama la atención porque yo también estudio animación, soy animador en proceso, cine de animación, y es como que es diferente el modo de trabajo. En animación está todo como muy medido, muy con storyboard, porque es como que, bueno, hay que cuidar los recursos, no es como el montaje de, de cine live action que vos haces muchas tomas y te quedas con una, no, en animación está todo medido con una regla. ¿Y dónde estás aprendiendo animación? En No la hay muchos escuela lugares. Da Vinci, Claro, a distancia, ¿no? a distancia, sí, así es. Sí, sí, no hay muchos lugares donde aprender. En un tiempo había un profe Vides en la escuela, creo que se jubiló ahora, que algo hacía de animación, pero una técnica muy específica que era el dibujo Sobre fílmico. sobre, sobre la película. Está muy bueno eso que estés haciendo. eh, hay una parte ahí complementaria entre todo lo que es la intervención gráfica, ¿no? Y el montaje. Por lo tanto, la animación tiene un lugar ahí. Está muy bueno, está muy bueno. Claro, un lugar clave. Aparte, como que la animación se presta como más a lo surreal y a modificar la realidad, ¿viste? Porque medio que somos más permisivos a ello y también porque convencionalmente es así, porque estamos acostumbrados a ver cosas falopas, por así decirlo, en animación. Ahora salió
Miyazaki quejándose de la inteligencia artificial y diciendo Sí, que nunca la puede reemplazar, la última novedad de ahí del mundo de la animación. Sí, pero era porque también había un abuso de toda la gente haciéndose en estilo Ghibli con la IA y ya era Tremendo, molesto también. tremendo. Bueno, Bueno, ahí esos le... son debates interesantes también para que tengamos. Exacto. Bueno, ahí les compartimos eh, primero el manual de Karel Retz, que es uno de ellos. El link lo tienen ahí en el chat que tenemos. Y estoy buscando la página de Marimón, que no la encuentro. Bueno, ya se las vamos a... Se llama como el libro en De la, Facebook. de la creación al montaje, ¿era? Sí, No, así se llama. Del guión al montaje, ¿cómo es? de la creación al montaje, creo que era. Bueno, vale, ya lo voy a encontrar. ¿Quiere seguir alguien? Del guión a la pantalla. Ah, bueno, estaba difícil. Ahí te mando el coso. Ponelo acá, ahí, Flor, si podés, en el chat, así tienen cómo ingresar ahí, eso. Bueno, el que tenga Facebook lo va a poder ver a esto porque es en el único lugar que él sube estos análisis de películas, como les estaba contando el profe, Joan Marimón, y la verdad que postea, no sé, toda la semana, eso está bueno. Mira, hizo sobre el acorazado Potemkin de los 100 años, está bueno. Grosso. Bueno, ¿alguien más quiere completar esta ronda? Vamos a seguir mañana en la presencial. Podríamos seguir mañana ya directamente como para no alargarnos mucho acá. Uno más si querés y seguimos. Profe, en foto nos dieron a Katz. ¿Quién es Katz? ¿Es un autor? No sé si Sí, quieres. profe, nos dieron a Steven Katz, que también habla sobre el corte, sobre el montaje. Si quieren lo puedo compartir para que también lo tengan. Ok. Vamos a armar Eh, un grupito ahí, un grupito de WhatsApp para que estemos comunicados más al instante para avisarles cosas. Así que, ok. Elías dice que arma. Bueno, a ver, mañana seguimos un poco con la ronda. Nos interesa lo que nos traigan porque los caminos no coinciden todos. Cada uno tiene bueno, su transitar por el tema del cine y a veces, bueno, no podemos hacer tampoco una materia a la carta, ¿no? De lo que pidan darles clase, pero si hay cosas que coinciden y las podemos sumar, está bueno. Eh, bueno, son las 10. Empezamos a las 9. Si quieren hacemos un impasse, 10 minutitos, desconectamos, no se vayan, pero cortamos la clase un poquito. No, digo, no salgan del Meet y cuando volvemos, Flor les va a contar un poco acerca de estructura dramática, que es el primer contenido, que lo empezamos hoy y lo vamos a seguir mañana. Vamos a tener media hora de eso y después cortamos porque se va a hacer muy largo si no lo encuentro, pero les vamos a dejar una tarea, ¿sí? No se vayan. Son las 10 y 10, volvemos. ¿Les parece? Por mí bien. ¿Ok? sí, profe. bueno, Hacemos un profe, retiro ahí, un matecito, un café, algo. No salgan, ¿eh? Cortamos nomás. Ahí se ve bien. Bueno, este autor que es el que establece, digamos, este modelo conceptual, ¿no es cierto?, que es el paradigma para escribir un guión dentro de, creo que se llama, puede ser el libro Manual del Guión Cinematográfico, creo. Es un libro bastante complejo, a menos que no seas de guión, es un libro bastante complejo de seguirle el ritmo. Pero él nos muestra de que tenemos un esquema similar, por ejemplo, al que planteó Canto Arias, ¿no es cierto? Entonces, él nos explica de que, por ejemplo, también tenemos esta división en 3 actos, que es el planteamiento, la confrontación, la resolución,
que es como lo plantea Canto Arias también, que es la presentación, el desarrollo y el desenlace, ¿no es cierto? Y él empieza a mostrarnos acá algunas salvedades, digamos, que va dividiendo, digamos, el paradigma, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos en el primer acto, que es el planteamiento, te dice de que en la primera mitad, por ejemplo, tenemos la presentación de los personajes, el inicio del incidente, o sea que nosotros acá ya también tenemos que empezar a identificar el conflicto que se va a desarrollar, digamos, durante el relato. Y, perdón. Y después, lo que acá marca el autor, cuando dice 45, 60, 85 minutos, es como que él establece de que hay una determinada cantidad de tiempos pautados en donde se tienen que dar algunas situaciones. Por ejemplo, esto es según para relatos de largometraje, ¿no es cierto? Entonces te dice que en los primeros 45 minutos nosotros ya tenemos que tener la primer pinza, que es el primer punto de giro, ¿no es cierto? Todo, ¿ya para qué? Para nosotros entrar al desarrollo, al desenlace, ¿no? Perdón, al desarrollo del relato, entramos en el segundo acto y después nos muestra de que, en teoría, en este largometraje que él pone de ejemplo, digamos, a los 60 minutos nosotros tendríamos que encontrar nuestro punto medio. Esto, a pesar de que él lo pone como para identificar este paradigma, ¿no es cierto?, dentro de un largometraje, también son puntos y normas, lo pongamos, digamos, muy entre comillas al término, que también se tienen que cumplir si nosotros lo tenemos en cortometrajes o en mediometrajes también. Entonces, después de que se va desarrollando en el segundo acto el conflicto, llegamos al segundo punto de giro, ¿no es cierto?, que es lo que nos va a llevar a nosotros a entrar ya en el tercer acto, que es el desenlace, que es la resolución, como lo establece él, digamos, dentro de su paradigma. Y en la segunda mitad, nosotros del tercer acto encontramos lo que es el clímax del relato, que también en ese sentido, al igual que Canto Arias, él lo menciona como que es el punto más alto en donde el conflicto ya llega, ya no hay vuelta atrás y hace que lleguemos a la resolución, ¿no es cierto?, del relato. Acá, bueno, es otro ejemplo, digamos, en donde lo que nosotros tenemos que observar dentro del relato también es que nuestro personaje también va sufriendo una transformación dentro del relato. O sea, evolutivamente el personaje o los personajes que nosotros tengamos dentro del relato, vamos a observar de que a consecuencia de todas esas situaciones o peripecias, como lo que mencionaba Canto Arias, digamos, va sufriendo una evolución porque el nuevo equilibrio que menciona la autora, ¿no es cierto?, que hace que se transforme el relato, se establece un nuevo equilibrio, nosotros el personaje lo vemos que evoluciona y se transforma en base al relato. Esto es algo que el profe estuvo mencionando hace rato, que si querés explicarlo, Juan, estaría bueno, que Jacques Umont, que él lo había mencionado anteriormente, hace una salvedad, digamos, que para casos de producción tradicional en base a la estructura narrativa, ¿no es cierto?, nosotros identificamos en primera instancia que tenemos que desglosar, digamos, el guión en unidades de acción, que es como lo tenemos abajo, para seguir desglosando estas y obtener lo que él denomina las unidades de rodaje, que son básicamente los planos. Y estos planos que se generan durante el rodaje nos llevan a que se produzca un conjunto de estas y que sean las tomas, ¿no es cierto?, y que después él lo denomina como rayes, que básicamente es el crudo. Y bueno, acá ya nos empezamos a meter un poco con el oficio de montajista en sí mismo, en donde nosotros tenemos que identificar todas estas secuencias ya cuando nosotros recibimos el material dentro del rodaje, digamos, el material producido durante el rodaje, perdón, para
y empezar a identificar todas estas cosas, como ser de ir desde lo más alto a lo más pequeño, o de lo más pequeño a lo más alto, que son las unidades de acción, cómo se evoluciona un plano, cómo el plano en su conjunto de tomas genera una escena, cómo esas escenas generan una secuencia y cómo esas secuencias pueden generar un acto, ¿no es cierto? Llevándolo específicamente a la estructura, ¿no es cierto?, narrativa que vamos mencionando, en donde nosotros tenemos por división de actos, ¿no es cierto?, el relato que estamos narrando. Hasta ahí todo bien, voy parando. ¿Tienen alguna duda? No, profe, todo bien. Hay cosas que por ahí cuando veamos mañana con ejemplos proyectados ahí en el aula, vamos a poder verlas con más claridad. De hecho, le vamos a pedir a ustedes que traigan algunos ejemplos. Ahora al final de la exposición de Flor les vamos a dejar una tareita ahí, que es el primer práctico. Eh, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo más productivo de la película, como dice Flor, lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo más importante ahora yo creo que es poder incorporar las nociones de los tres actos y del conflicto, ¿no? El conflicto es el motor del desarrollo dramático y a veces puede costar un poco al principio reconocerlo, ¿no? Saber cuál es el conflicto y cómo se está moviendo en la historia. Así que de eso se trata por lo menos este primer paso con el tema de la estructura. Yo aporto eso, Flor, nomás. Bien, está bueno porque justo vamos a lo que sigue, que es justamente el conflicto, ¿no es cierto? El conflicto, esto siempre nos tiene que quedar muy en claro, es que es lo que nosotros tenemos entendido como choque de voluntades o fuerzas opuestas, ¿no es cierto? Eso es, ¿cómo se llama? Muchos autores lo denominan como eso que es voluntades, choque de voluntades o fuerzas opuestas. Hay fuerzas que se oponen dentro del relato, ¿no es cierto? Y por ejemplo, la autora Pamela Cantuaria nos dice de que dentro de diversos relatos podemos encontrar diversos tipos de conflicto también, y que pueden ser como por ejemplo el interno, el interpersonal y con el medio contexto. Con el medio contexto puede ser, por ejemplo, entre varias personas, ¿no es cierto? O con el medio, como por ejemplo puede ser el relato de una persona que estaba en el cerro, se le hace de noche y no puede volver. El medio se vuelve su enemigo, su fuerza opuesta. Y por ejemplo, otro autor como Blacker hace también una misma, ¿cómo se llama?, distinción de tipos de conflicto, como pueden ser entre personaje y la sociedad, eso es lo que denomina Cantuarias como el conflicto con el contexto, el conflicto de un personaje consigo mismo, que es el que ella dice que es el interno, el conflicto entre dos personajes, que es el interpersonal, y del personaje y la naturaleza, que es lo que mencionaba yo hace rato con el medio. Pero también la realidad es que podemos encontrar varios tipos de conflicto dentro de un mismo relato. O sea, no es solamente único que haya un solo tipo de conflicto. A veces nosotros en algunos relatos, y esto digamos cuando vayamos trabajando también con ejemplos, vamos a ir observando de que podemos encontrar varios tipos de conflicto, ¿no es cierto?, en algunas estructuras dramáticas. Acá estaría bueno que veamos el ejemplo de este corto, 4 minutos dura, se llama El Puente, es un corto holandés. Y tratemos de identificar entre todos qué tipo de conflicto y qué tipo de estructura, digamos, cómo se va desarrollando. A ver, ya lo pongo.
Komt u met deze kant? Ja. Kom maar, kom maar. Ik kan toch nergens. Oké, wacht. Bueno. ¿Y lo pudieron ver? ¿Se escuchó bien? Sí, está buenísimo. Bueno, vayamos identificando entre nosotros, nos animemos para ir compartiendo y también ir dándonos cuenta. Ay, esperen a ver. Tandere manda mensaje. ¿Qué fueron identificando dentro del corto? ¿Hasta dónde nosotros empezamos a ver que pasamos del primer acto? ¿Dónde encontramos el primer punto de giro? Que si encontramos varios tipos de conflicto o solo uno nada más. A ver, si alguien se anima. Yo creo que hay más de un conflicto. Bien, bien. Por ejemplo, José. No sé, es un conflicto con, no sé si es con la sociedad o un conflicto entre dos personajes. Claro, o sea, podríamos decir que tenemos un conflicto interpersonal, ¿no es cierto? Porque los dos hombres quieren pasar por el puente, no pueden. ¿Y qué otro más, digamos? Porque va como evolucionando ese conflicto, ¿no es cierto? Y el otro Claro. sería con el entorno, ¿o no? Con el puente que Exacto. no lo deja abrir la puerta.
Claro, exactamente. O sea, después el puente se termina volviendo su conflicto con el medio, como se denomina, digamos, según la teoría, porque ya es como que va haciendo una escala de situaciones, ¿no es cierto?, que van sumando al conflicto este. Eh, Bien, nosotros hasta un momento tenemos la presentación del personaje, ¿no es cierto? Pero lo que es importante de ver acá, digamos, por lo menos en este corto, es que ya nomás ahí en el principio, ya nosotros identificamos de que hay una peripecia, hay una situación que tiene que desarrollarse, ¿no es cierto?, que es que justamente cuando él quiere pasar se encuentra con otra persona y están los dos así como demasiado cordiales para ser Europa, digamos, porque acá yo creo que se hubiese resuelto de otra manera. eh, y están pasando, a ver, bueno, no pasa vos hasta que ahí, bueno, a ver, ¿cómo? Me hago para atrás yo, dice el tipo, ¿no es cierto? Y se le para el auto. Y ya ahí empieza a ser como una escalada de situaciones, ¿no? O sea, eso también es identificar, ¿no es cierto?, de que cómo van evolucionando las peripecias dentro del relato para que lleguemos a ese punto más álgido, que dónde podríamos nosotros identificarlos al clímax dentro de este relato. ¿Dónde creen ustedes que puede estar? Exacto. Sí, sí, sí. Ahí dice Elías, cuando se le rompe la manija, ahí ya no hay vuelta atrás. Acá lo que nos lleva puntualmente también es que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, es que hay algunos relatos que tienen diferentes tipos de finales también. En este caso, en particular, tenemos un final que, ¿cómo se podría denominar, no es cierto?, abierto. ¿Por qué? Porque no observamos dentro de lo que de este corto que hay una resolución puntual a la situación, a la peripecia y al conflicto que está teniendo este personaje, ¿no es cierto? Vamos un poco a la presentación. Hasta ahí todo bien, chicos. Ustedes díganme si por ahí voy muy rápido. Todo bien. Ok. Bueno, acá, como estábamos mencionando antes con el profe, esto que está acá es los tipos de análisis que hace estructurales el autor Joan Marimón, y en este caso, por ejemplo, es del Exorcista, que traten de entrar, si tienen Facebook, porque lamentablemente en el único lugar en donde publica estos tipos de análisis el autor, pero si tienen Facebook, entren al grupo, porque aparte publica siempre y hace esta clase de análisis como decía el profe antes, que parecen como electrocardiogramas, digamos, o sea, en la parte de abajo va contabilizando los minutos y cuáles son las situaciones también que se van dando dentro del relato, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí él hace como esta salvedad en donde identifica de que en el particular, por ejemplo, en el caso del Exorcista, hay un prólogo, después nos introducimos al primer acto, después este evoluciona en el relato al segundo acto, pero en vez de tener una resolución tiene un epílogo, ¿no? Digamos, o sea, las situaciones se van dando dentro de resolución, se van dando dentro del segundo acto, perdón. Estos son análisis que están bastante buenos. Bueno, y bueno, por ejemplo, volviendo al tema de la estructura dramática, lo que nos dice la autora Pamela Cantuarias también es que podemos encontrar diversos tipos de estructura. Y por ejemplo está la estructura lineal, que ¿cómo creen que en el caso del corto El Puente se podría, ¿no es cierto?, identificar como que este relato tiene una estructura lineal?
Después también menciona de que tenemos las estructuras de media res, que es donde el relato parte desde un punto intermedio del desarrollo y retrocede a la presentación para progresar, para ir progresando ordenadamente hasta el final. Después tenemos el raconto, en donde el relato parte desde el desenlace y retrocede hasta la presentación y así progresa de nuevo hacia el final. O sea, nosotros vamos desde el final al principio, entendemos de qué va el relato y volvemos al final. Y después está la estructura brechtiana, que es en base al dramaturgo Bertolt Brecht. No sé si lo han escuchado mencionar dentro de algunas materias que han ido cursando, en donde lo que propone básicamente es que dentro del relato hay antihéroes y se maneja una temporalidad en donde las peripecias se desarrollan sin una lógica temporal básicamente. Y después ya por último, la autora menciona que existen estructuras paralelas que son en donde se desarrollan diferentes historias, pero que están unidas por un nexo temático o por un personaje. Esto, bueno, es básicamente, no me quiero seguir extendiendo, digamos, porque ya vamos a entrar en otras unidades que tenemos que desarrollar durante el cuatrimestre, pero bueno, hasta ahí es para entender, digamos, de qué va la estructura clásica, la estructura dramática clásica, ¿no es cierto?, dentro del relato. Hasta ahí todo bien. Me interesa saber si esto, los chicos que son de segundo puntualmente, lo vieron en primer año o vieron algo más en profundidad. Esto ya sí lo vieron, ¿no es cierto?, en primero. Algo. Bueno. Ok. Bueno, lo importante, esto que plantea Flor, que tiró algunos elementos generales que vamos a ir profundizando y desarrollando y viendo posibilidades también dentro de lo que hay en un relato, matices, ¿no? El esquema contempla todo, pero bueno, cada película también y cada relato es individual, es propio y tiene su propia dinámica, ¿no? Así que a partir de ahí tenemos que ir viendo los matices. Eso es la idea, esa es la idea de mañana, por lo cual le estamos pidiendo a ustedes que se traigan un ejemplo y que fijen, en principio, estos elementos básicos. Hay 3 actos, hay una introducción donde se presentan los acontecimientos, un desarrollo donde se dispara el problema o el conflicto y un final o desenlace. Como decía Flor, puede ser abierto o no. Hay un giro dramático que es el momento en que se presenta el problema, y después hay otros giros sucesivos que siguen y que tienen que ver con el desarrollo y la escalada del conflicto, ¿sí? Pero lo primero es interpretar cuál es el conflicto, qué fuerzas se oponen en ese conflicto y qué fuerza después se impone al final, ¿no? O vence, o no, o quedan equidistantes de nuevo. Bueno, esto es lo que les vamos a pedir a partir de un material propio, algo que a ustedes les interese, les guste, los motive, es importante esto. Traigan materiales que les parezcan a ustedes atractivos, en principio para ustedes mismos y mismas, y que los podamos compartir mañana en la clase. Tienen que escribirlo, es una guía para después traerse esa exposición oral que vamos a compartir en la clase. Son ustedes los que llevarían adelante la puesta en práctica de estos conceptos. Y bueno, se entiende que los estamos aprendiendo, que es la primera vez y que podemos después ir avanzando juntos en ajustar un poco lo que ustedes traigan, ¿no? En desarrollarlo y darles alguna devolución y comentarios, etcétera. Esa sería la dinámica de la clase que tenemos mañana. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, si no hay nada más que agregar, Claro. llegamos con la clase hasta acá, más o menos lo que les habíamos dicho de tiempo. Eh, Mañana vamos a tomar lista
¿sí? De nuevo, es importante que estén temprano, por eso les insistimos tanto que vengan, que estén, que haya presentismo y que esté toda la clase. Y, y bueno, y vamos a seguir trabajando este primer tema que es muy importante. A partir de la estructura se despliegan después todos los otros temas, ¿no? Del cuatrimestre. Ahí Un Elías corto con pregunta, conflicto. Sí, sí, está bien. Sí, Elías, puede ser un corto, puede ser un relato breve, puede ser un fragmento, una escena. A veces en una escena cuesta más ver la estructura, porque para ver la estructura deberíamos tener un relato completo, que empiece, se desarrolle y termine. Lo ideal sería un corto, sí, o un microrelato, ¿no? O sea, puede ser algo más pequeño que un corto todavía, pero bueno, se supone que menos de 2 o 3 minutos va a ser difícil que tenga una historia completa. a veces pueden encontrarlos también en videoclip, ¿no? O sea, si por ahí capaz que observan ese ejemplo en un videoclip, también tráiganlo, sepan Bueno, identificar lo que está ahí, digamos, en la consigna, eso sí, incluso una publicidad que puede tener algún también. tipo de historia. ¿Ok? Cualquier relato breve. Digo breve porque cada uno va a tener un espacio y bueno, si no se va a hacer largo. Eso sí, no se olviden de subir el link cuando desarrollen, digamos, la parte escrita para que nosotros lo podamos ver también. Y bueno, cuando elijan, digamos, el ejemplo, identifiquen todas esas partes, o sea, identifiquen dónde están los 3 actos, qué tipo de conflicto tiene, en qué parte está el conflicto, dónde se produce el punto de giro, el clímax, cómo se resuelve. Sí, son esos ¿Cuánto elementos tiempo que, tiene que durar, profe? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo Benjamín? más o menos? ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que durar Y que lo que sea, elijamos? mm, qué sé yo, ponele, este que hemos visto dura 4 minutos, ¿viste? Más de 6, yo creo que ya es como una banda. claro, Mientras, se va a hacer muy extenso, sí. claro, Si ven algo que les interesa mucho y es un poquito más y dura 10, tráiganlo. claro, Tampoco nos exacto. pongamos ortodoxos, pero en principio breve, 5 minutos o menos para que puedan entrar todos los que traigan. ¿Alguna duda más, gente? Así los liberamos y se Bueno, van a buscar vamos. ejemplos. Bueno, mañana a las 3. Profe, Sí. una duda. ¿El traer el video sería traerlo en un pendrive o directamente compartir un enlace si es que se tiene o subirlo al Classroom? Claro, en el Classroom, cuando suban ¿cómo se llama? Lo escrito, ahí compartan el link, que lleve el link. Entonces nosotros lo vamos a abrir desde el Classroom mañana y ya vamos a tener el link incorporado del trabajo de usted. Listo, gracias. No, por favor. Mañana tenemos a la tarde, ¿no? Sí, a De las 3. 14 a 18. A las 3, 13 o a las 3 porque ellos tienen no sé hasta qué hora los de segundo, entonces les queda un ratito. tienen ocupado, chicos, a las 2, ¿es así? Creo que tienen lenguaje, puede ser. Capaz que cambió eso, por eso les pregunto. Sí, hemos dicho que videoclip sí puede ser. Dani, trata de que ese video que traigas tenga algún tipo de relato. Eh, es decir, que cuente alguna historia, porque un clip puede ser la banda Claro, tocando y y nada más, ¿viste? Tienen lenguaje hasta las 14, entonces, ¿es así? así sería, digo. Todos los viernes va a ser así, sí, todos los viernes va a Es ser que era así. lo que nos pasaba con los chicos del año pasado, ¿te acordás que quedaban como muy justos del horario si entrábamos a las 2? Bueno, pongamos a las 3 y mañana hablamos un poco del horario. No sé ¿Listo? cuántos están en esa situación. Bueno, dale, dale. Mañana de última arreglamos bien. Vemos, sí.
Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta luego, chicos. Gracias por estar. Chao. 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 Chao, gracias. Muy